A pesar de que yo tengo mucha información personal del Centro de Rehabilitación del doctor Benz Brugal, nosotros entendemos que el que debe estar aquí es Félix de Sena, que es el deportista. El doctor Francisco Benz Brugal es médico, fisiatra, médico deportivo y asesor médico de la Liga Dominicana de Fútbol y presidente de Rehabilitec RD. Rehabilitec lo conozco y lo he utilizado. Es uno de los sitios más profesionales en que se maneja la rehabilitación con un personal muy bien entrenado. Le damos la bienvenida al doctor Benz, pero vamos a hablar de medicina deportiva, aplicada fisiatría como asesor médico. También tenemos el problema de cómo afecta el deporte, el fútbol, el tema del COVID. Doctor, gracias por estar con nosotros. Saludos, don Julito. Sé mucho que queríamos que usted esté aquí. Saludos, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer siempre conversar con usted. Ya habíamos estado aquí anteriormente, pero uno no se cansa de venir a los sitios donde lo tratan bien. Doctor, usted es el asesor médico de la Liga Dominicana de Fútbol y hay una experiencia ya con los meses que hemos pasado la pandemia en la que parece ser que en la Liga de Fútbol se ha manejado diferente el tema del manejo del COVID a otros deportes y que hay menos incidencia de COVID, lo que no ha afectado tanto los torneos ni el funcionamiento. ¿Cuál es el secreto de esto, doctor? Bueno, la verdad que básicamente yo entiendo que es una decisión aplicar los protocolos que se hacen. Una gran parte de los protocolos que existen para jugar cualquier deporte desde el punto de vista de la protección del COVID-19 y como nos ha afectado en el deporte, bueno, pues usted tiene una opción: o usted es rígido, es implacable en exigir el manejo correcto y adecuado de los protocolos, y también está la parte de que si tú asignas a las personas que van a implementar un protocolo, asignas a las personas adecuadas. De repente, si tú asignas al parqueador de aquí a que maneje los protocolos de COVID de todo el canal, probablemente te vaya a ir muy mal. Pero si tú tienes un personal que está capacitado, que puede identificar los factores de riesgo de contagio, bueno, pues no te va a ir tan mal. Y aparte de todo, que para implementar un protocolo hay que implementar, dicho sea de paso, actividades educativas a todos los estratos de las partes afectadas por la aplicación de ese protocolo. La verdad que yo siempre digo que el que manda no va. Entonces, generalmente, nosotros asumimos que porque diseñamos un protocolo, cuando se lo mandamos a los equipos, lo van a implementar, lo van a hacer. Bueno, nosotros no hicimos nada de eso. Nosotros tratamos de aterrizar este protocolo a la realidad de la liga. Una cosa importante es que la liga sabía que no tenía una comisión médica y que no era el momento de inventar haciendo una mezcla rara y entonces de médicos para que manejaran el problema sanitario del COVID. Y entonces la liga lo que hizo fue un outsourcing y me dijo: mira, doctor Benz, como usted tiene un centro de medicina del deporte, tiene médicos deportivos, tiene médicos ahí, nosotros queremos que ustedes sean la comisión médica. Y entonces, como ustedes tienen mucho tiempo... ¿Y ustedes evalúan los deportistas o los jugadores de fútbol antes de entrar? Porque manejar esto es desde la casa muchas veces. Distintos equipos, o sea, cada equipo es independiente y cada equipo tiene... Lo primero que yo le pedí al ingeniero Manuel Estrella y al ingeniero Francisco Payot, que son los directivos de la liga, fue: ustedes tienen que poner en cada equipo, tienen que poner médicos corriendo los protocolos. No pueden poner al trainer, no pueden poner a un enfermero, ustedes tienen que poner un médico que sea responsable, que responda a la comisión médica de la liga. Doctor, ¿cómo va a afectar el COVID un año, el deporte en general? Bueno, lo primero que tenemos... Fuera de la economía. Ha cambiado la forma del deporte profesional y amateur, en el sentido de que ya no tenemos
tanto acceso como público. O sea, hay deportes que no están jugando con público, hay otros que sí, que están jugando con un público reducido. Ya por ahí afecta al fanático. Al deportista lo afecta porque realmente, si nosotros partimos del supuesto de que en un deporte de equipo, por ejemplo como el fútbol, se están enfrentando 11 jugadores negativos para COVID, pero de repente si tu contrario violentó el protocolo, pues no se están jugando 11 contra 11 negativos de COVID, entonces hay un riesgo de contagio. Si bien es cierto de que el riesgo de contagio al aire libre es menor y eso se ha comprobado, no es menos cierto también que en los camerinos, en los baños, en los estadios, en la práctica deportiva. Fuera de ese problema del camerino, el baño, fuera del campo de juego, es decir, donde están, que se contaminan ahí. Doctor, hemos discutido lo que hemos estado en deporte, el asunto de presencial y televisión. La televisión definitivamente se comió a lo presencial, es decir, ni siquiera disminuye un poco el interés. La pregunta es la siguiente: en fútbol, la televisión es, con televisión es suficiente, no necesitan el público. Nosotros tenemos público, don Julito, y lo necesitamos, pero lo estamos haciendo. En los estadios hay un protocolo para asistir presencialmente a los estadios y no se ha visto ningún incidente hasta ahora. Se ha respetado el distanciamiento, se están utilizando con mascarilla. Con mascarilla todo el tiempo, y se han utilizado los altoparlantes para constantemente estar recordando al público que debe vestir la mascarilla. Tenemos edecanes en los estadios que están separando los... en el Estadio Olímpico, por ejemplo, y en el Estadio de Santiago de la Pucamaima, pues están constantemente chequeando que el público no se aglomere, que se siente distante, y ha sido un éxito. Nosotros no hemos tenido una sola suspensión, don Julito, de un partido por COVID, y hemos tenido, en la primera jornada tuvimos 16 casos positivos en el primer testeo. Ahí como teníamos el protocolo y el protocolo estilaba un retesteo, pero ese retesteo ya corría por parte de los equipos afectados, nos dimos cuenta de que había un 90% de esos casos fueron falsos positivos. Y esos falsos, ¿qué es un falso positivo? Un falso positivo es un error de la prueba para detectar realmente el objetivo de la prueba. O sea que le hacen la prueba a un deportista y no a un deportista cualquiera, a ti o a mí. Puede salir positivo y no realmente tener el COVID. Entonces, por eso se puede retestear. En muchos casos, por eso vemos el ejemplo de muchas ligas, que para reinstalar un paciente, un jugador, exigen 2 pruebas PCR negativas, porque podría también ser un falso negativo. Entonces, sabiendo eso ya de antemano por la experiencia del COVID, que la prueba no es tan sensible ni tan específica, la PCR, pues nosotros establecimos un mecanismo de retesteo. Y ese retesteo tenía que ser con laboratorios diferentes al laboratorio original, que era el laboratorio nacional. Y entonces cuando teníamos 2 pruebas que eran negativas, pues entonces considerábamos eso como un falso positivo y el jugador podía ser reinstalado. Doctor, fuera de COVID, ¿cuál es la lesión más común en el futbolista? Bueno, en el futbolista los esguinces de tobillo son muy frecuentes, y las lesiones de la rodilla, tanto como de menisco como de ligamento cruzado anterior, y los desgarros musculares de los hamstrings, de los isquiotibiales, son muy frecuentes. Esas son las más frecuentes. ¿Cuál es la edad promedio de retiro de un futbolista, que parece que dura más que un beisbolista? Parecería, pero realmente, bueno, dura menos realmente. El futbolista se retira de la gloria, sale a los 36, 37 años. Tenemos casos de peloteros a los 40 y pico todavía jugando. Recuerden Julio Franco. Julio Franco yo creo que tenía como 60. Exactamente. Jugó muchísimo tiempo. Luis Polonia. Jugaron muchísimos años. Pero vamos a ver, en estos días se muere Maradona. Y analizando un poquito lo que fue la carrera de él, ¿qué había algo de excepcional en él en comparación con otros jugadores en cuanto a físico? Mira, físicamente Maradona era un futbolista, si se quiere, increíble por la capacidad de física.
Pero Maradona era un conjunto de personalidad con habilidades físicas. Si tú te pones a ver los goles de Messi versus los goles de Maradona, son muy similares. Lo que pasa es que la personalidad de Maradona era más magnética, atraía más personas. Pero también Maradona hacía esos goles en circunstancias como los mundiales y ese tipo de cosas y no era diferente. Ajá. Pero físicamente Maradona era una persona bajita, con un centro de gravedad más bajito, tenía más dificultad de derribarlo, era fuerte, tenía músculos fuertes y por ese centro de gravedad tan pequeño podía mantener el balance corriendo por mucho tiempo y básicamente ese es el objetivo del fútbol. El tiempo que tenemos manejando el COVID-19, ya hay cierta experiencia o estadística en algunas cosas. Y nosotros sí hemos visto que muchas personas que le ha dado el COVID-19, definitivamente hay secuelas. La gente dice, yo no respiro igual, no soy el mismo, me siento cansado, me sofoco, y le dura un tiempo. Hay gente que dice que no se le ha quitado. En el caso de los deportistas, ¿usted entiende que eso es transitorio o realmente le puede bajar el rendimiento en la parte física a los deportistas? Si un jugador es positivo y no tiene síntomas, pues básicamente se podría decir que no tiene sintomatología y que no tiene riesgo. Pero los estudios científicos que se han hecho en los últimos meses, porque es muy triste decir, pero lo que tenemos es meses estudiando esta enfermedad a fondo, hablan de que realmente hay un riesgo o hay una afección probable en el miocardio de los atletas que están positivos, no de todos, pero de un grupo, y puede haber riesgo de que esos pacientes sufran colapsos cardiovasculares y que aumente el riesgo de muerte súbita. Eso está en estudio todavía, pero se recomienda de que antes de instalar un atleta para volver a competir después de haber estado positivo para COVID, se debe hacer un chequeo cardiovascular exhaustivo. Nosotros vemos que usted es una persona como médico que siempre tiene precaución con el tema de esto. Usted le tiene su cuidado al COVID. Si el sistema educativo dominicano le hiciera una pregunta, le pidiera su opinión sobre si con un buen manejo se puede volver a las aulas, usted daría, hablando de niños, de estudiantes, de niños hasta estudiantes universitarios, ¿usted le daría una recomendación de que se mantenga la educación virtual y que aguanten eso? ¿O usted cree que con un protocolo se podría iniciar la educación presencial, sabiendo que son cerrados? Tendrían que ser básicamente, en el caso de la educación, no conozco todos los casos, pero debería analizarse cada caso como individual, el caso de cada institución, y cada protocolo debería ser presentado de manera individual, porque no es lo mismo un liceo de 10 aulas cerrado que un colegio con aire acondicionado, con posibilidad de separar los alumnos. Entonces, yo creo que ahora mismo la mejor alternativa es hacer algo mixto, o sea, es que se queden virtuales lo que tengan alto riesgo y que vayan presencial los casos que puedan presentar un protocolo que admita la protección de los niños y de los estudiantes. Y yo creo que ahí el Ministerio de Educación tiene pues un trabajo arduo, porque tendría que analizar cada caso de manera individual para poder regresar a las aulas, porque no todas las escuelas son iguales, a pesar de que ahora se hicieron escuelas que son muy similares. En el caso de la Liga de Fútbol, ¿ustedes han tenido buena respuesta de parte de los respaldos de los jugadores y de los mismos equipos? ¿Apoyan el protocolo, le dan seguimiento, también se desgastan con el tiempo? Mira, como todo, las cosas se pueden tratar de desgastar en el tiempo, pero se sabe que acostumbrarse a un proceso, y eso lo hablan mucho los psiquiatras, hablan de que tú tomas 28 días hacer lo mismo todos los días para poder incorporar eso como si fuera ya una cotidianidad en tu vida. Entonces, como todo, y todo el que va a implementar procesos,
tiene que saber que tiene que persistir en la implementación. Nosotros no tenemos ningún secreto, no hay ningún secreto, simplemente decidimos hacerlo de manera responsable. O sea, mandar e ir, estar ahí, ver lo que estaba pasando con los equipos, darle seguimiento a los médicos. Nosotros tuvimos estrategia de mucha comunicación, o sea, hay una comunicación constante. El ingeniero Manuel Estrella está constantemente chateando conmigo, con el presidente de la liga, con los presidentes de los equipos. Nosotros estamos viendo los procesos de testeo, que vayan mejorando los procesos, que no vaya a haber una persona que se le pierda la etiqueta de su prueba y se cambie con otro. O sea, la liga ha estado pendiente de todos los detalles. La comisión médica, o sea, en lo que a mí me toca, nosotros estuvimos pendientes de todos los detalles porque sabemos en el país que vivimos y sabemos que tenemos que hacer eso para que funcione. También otra cosa importante, Michelle, fue que nosotros le asignamos roles a personas que tenían la capacidad de desempeñar esos roles. De repente yo no te estoy diciendo, Michelle, mira, ven conmigo a la clínica para que trabaje como terapeuta físico. Bueno, yo creo que no te iría nada bien. Entonces, claro, eso mismo pasa con la asignación de roles es vital, y aquí la gente cree que porque se juntó conmigo a comer 2 veces, pues ya es médico fisiatra, y eso no es así. O sea, hay un proceso, usted tiene que tener pues, las credenciales profesionales para poder desarrollarse en lo que se va a hacer. Hábleme de los exámenes médicos que se podrían hacer a un aspirante a ser parte de una liga. ¿Se estila que un médico vea y determine las condiciones de alguien antes de ponerle en una alineación? Pues mira, depende en el contexto de tu pregunta. Normalmente, al comienzo de toda temporada de las ligas profesionales, existe lo que se llama la prueba precompetición o el examen precompetición, que es esa prueba donde se decide si el futbolista está apto para jugar la temporada, y también en muchos equipos, sobre todo en los equipos de grandes ligas que invierten mucho dinero en béisbol y los equipos profesionales de fútbol, pues también determinan el riesgo de lesión de este atleta. ¿Cómo vino? ¿Cuál fue el condicionamiento con que este atleta llegó a la temporada? Pero ya en el caso del COVID-19, pues sí tiene que haber una prueba para que el atleta se reinstale nuevamente, porque se ha hablado de que hay secuelas respiratorias, de que hay secuelas cardíacas que tiene el atleta. Y bueno, pues definitivamente es importante que se detecte eso a tiempo antes de que vaya a pasar una desgracia. Hay deportes que son más, depende del contacto, más propensos a contagio de COVID. Claro. Porque yo, por ejemplo, veo que el fútbol hay menos COVID por el protocolo que se utilizó, pero es un deporte de más contacto, por ejemplo, que la pelota, que sí hay mucho COVID. Sí, pero yo creo que aquí es un problema del atleta. Y básicamente la liga de fútbol es una liga nueva, no tiene 10 años todavía, todavía hay mucho control, se está tratando de que no haya vicios en la comunicación, son menos personas que están manejando la liga. No es un deporte, es un deporte que no tienen mucha maña los peloteros. Exacto, es un deporte que quiere hacerlo bien porque quiere ganarse al público, quiere ganarse el respeto de la audiencia. La pelota ya tiene todo eso. Entonces, de repente, el COVID lo que está retando es ver si realmente esta tradición de organización pues se mantiene o está o nunca ha estado, no se sabe realmente. Mire, hablando de un poquito de la parte de la rehabilitación, cuando una persona necesita rehabilitación, uno dice, bueno, el que tiene un problema, que se rompe un hueso, que se pone un yeso, que tiene un accidente, se rehabilita. Pero hay otras condiciones que la gente también utiliza rehabilitación, que cuando pierde masa muscular y quiere incrementar su masa muscular, y es difícil, sobre todo en algunas edades. ¿Cuándo es que se debe de ir a rehabilitación? Sí, lo primero es que el especialista, y eso hay una confusión muy grande, yo creo que ahí te puedo comenzar desde este punto. El médico fisiatra, el médico especialista en medicina física y rehabilitación, pues no solamente es un médico para rehabilitar, es un médico primario para atender afecciones musculoesqueléticas que no ameritan llegar a cirugía. O sea, es algo así como el internista y el cirujano.
El ortopeda es el encargado de operarte cuando hay una condición pues que es discapacitante y que no funcionan. ¿Qué hueso? En hueso y hasta en músculo, que no y ligamentos y tendones. Lo que pasa es que a ellos les encantan los huesos, pero realmente ellos tienen que verlo todo. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente nosotros vemos lo mismo, pero desde el punto de vista conservador. Entonces, si tú tienes una lesión, una afección discapacitante que no amerita una cirugía, es más interesante ver a un fisiatra que ver a un ortopeda. Si tú tienes una afección musculoesquelética que realmente puede llegar a cirugía, pues entonces amerita que tú veas a un ortopeda. Y eso es lo que todavía el dominicano no ha entendido mucho. Entonces la rehabilitación es parte de las herramientas que tiene el médico especialista en medicina física y rehabilitación para reinstaurar la función sin tener que llegar a eso. Pero de repente yo no necesito rehabilitarte, a lo mejor necesito ponerte una inyección de medicina regenerativa, a lo mejor necesito bloquearte el dolor en un nervio periférico para que tú puedas funcionar de manera adecuada. A lo mejor tengo que ponerte botox en un músculo para neutralizarlo y que tú puedas moverte de manera más fluida, dependiendo de la afección que tengas. O sea son muchos temas. Exactamente. Entonces, por muchos años se pensó que el fisiatra era un individuo que tú le mandaba a restaurar la función, y eso no es así necesariamente. Bien, entonces, señor Benx Brugal, quisiéramos saber entonces las condiciones físicas actuales de nuestros jugadores, entonces, dentro de lo que es la circunstancia de la pandemia, ¿cómo la podría usted evaluar en el momento actual? Es decir, ¿estarían aptos para en un futuro no muy lejano volver a retomar sus actividades con normalidad? Bueno, yo no conozco la realidad del deporte dominicano en general. No, pero del fútbol. En el fútbol ya nosotros estamos llegando a las finales. La semana que viene son las finales. No se ha dejado de jugar. No se ha dejado de jugar un solo partido. Nosotros la última semana de testeo tuvimos 2 casos, 2 colaboradores. ¿Cuántas pruebas y cada qué tiempo ustedes le hacen a los jugadores? En este caso, cuando nosotros nos entregaron un dossier de 1020 pruebas, Salud Pública se comprometió con hacernos 1020 pruebas. Nosotros llegamos a 1020 pruebas justamente ayer para jugar las finales ya. Testeamos a los jugadores de los 2 equipos finalistas y ya cumplimos con ese protocolo, o sea, 1020. ¿Y qué tiempo dura el torneo? El torneo duró 6 semanas. Y de esas 6 semanas, ¿cuántas pruebas a cada jugador se le hizo? A cada deportista se le hace. Bueno, ¿una al principio, una en el medio y una al final? No. Cada 15 días estábamos testeando. ¿Qué tipo de prueba, doctor? La PCR. ¿Usted conoce las pruebas de antígeno y las rápidas de anticuerpos? Sí. ¿Usted no confía en esa prueba? Sí, lo que sucede es que la usamos para las pruebas de antígeno, la utilizábamos en el proceso de apelación y también para el rastreo de en qué etapa estaba cada jugador. Si teníamos un PCR positivo y hacíamos antígeno y veíamos que la titulación estaba muy alta, pues sabíamos que ese paciente estaba recién infectado. Si las titulaciones ya iban bajando, sabíamos que ese paciente... En anticuerpos. Exactamente. Entonces podíamos hacer un rastreo y etiquetar a ese jugador. Bueno, este jugador probablemente va a estar fuera por 1 semana, este va a estar fuera por 3 semanas, y el aislamiento tenía que ser. Usted tiene una experiencia tremenda de ver tantos casos y habló de los falsos positivos, los falsos negativos, los tipos de pruebas, y yo le quiero decir algo. ¿Usted realmente entiende que la prueba por excelencia es la PCR en este tema del COVID para confirmar lo mejor de la veracidad? Y quiero que usted se vaya al tema de cuando usted tiene la enfermedad. Vemos que usted mencionó, que hay gente que es asintomático, por ejemplo, que te puede decir que fue un falso negativo. Pero cuando es asintomático positivo, vemos que hay mucha estadística de gente que inclusive no crea ni los anticuerpos. Así es, todo va a depender de la reacción del cuerpo de cada quien.
Y también va a depender, como yo le digo a las personas, una gran parte de las pruebas se realizan con material humano y dependen del expertise, o sea, que la persona sea un experto haciendo la prueba. Si de repente el hisopado que me hacen no está bien hecho para hacer la PCR, pues no va a detectarlo y hay un error humano ahí. Entonces yo pienso que la mejor prueba está por venir todavía. Ya se habla de la prueba del aliento, se habla de que tiene sensibilidad de mayor de un 80%, pero también esa prueba va a depender de cómo tú le explicas al paciente que tiene que exhalar el aire. Entonces, si tú no te explicas bien o la persona ha hecho 72 pruebas y ya al número 72 ya está cansado de hacerla, pues realmente también va a depender. Hay una parte humana en hacer este tipo de pruebas. Yo entiendo que lo mejor es hacerse 2 y 3 pruebas cuando uno tiene claro que sí. Yo no me lo creo. Cuando a mí me dicen que estoy negativo en la oficina, que tengo que hacerme pruebas semanales, pues obviamente yo a veces no me lo creo y sí, y me hago los antígenos o me hago una rápida. Depende para yo poder testear lo que está pasando. Bueno, hay unas pruebas rápidas en que en unas oficinas se le hicieron a gente que estaban positivos y dan negativos. O sea, sí, es que o sea, es una... realmente, señores, hay que pensar que tenemos desde cuándo en esto del COVID. Aquí desde marzo, ¿verdad? De repente queremos decir que todos somos expertos en COVID. El doctor Benz Brugal es experto en COVID, el doctor Yunen es experto en COVID, todo el mundo es experto en COVID, pero realmente tenemos poca experiencia en eso. ¿Cómo es que hay una prueba que si da positivo, créale un tanto por ciento y si da negativo, créale... Es que eso de la prueba, mientras más pruebas tú haces, más te das cuenta que es un disparate. Mírate como él te dijo. Que hay gente que se mete tú tienes que escuchar, él te dice a ti, la prueba yo la meto en el protocolo, pero tienen que traérmela de otro laboratorio. No, oye bien. No, si tú sales oye bien, no es nada más el tipo de prueba, es el cambiar de laboratorio también, porque te dan iguales. O sea, se tiene COVID por mayoría de votos también. No, que básicamente nosotros hemos aplicado ese mecanismo para tratar de eliminar un poco el error humano dentro de la prueba y poder constatar eso. Bien, vamos a darle las gracias al doctor Francisco Benz Brugal, médico fisiatra y deportivo, asesor médico de la Liga Dominicana de Fútbol y presidente de Rehabilitec en República Dominicana. Muchísimas gracias por todas estas informaciones. La verdad que le fue bien a la Liga de Fútbol, ¿verdad? Eso es una buena experiencia que hay que transmitir a los demás. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. Pausamos.